La historia de la ciencia, con Lakatos y Popper. A partir de los años 60 y 70, la filosofía comienza a centrarse de un modo mucho más específico en la ciencia. Si bien hay temas alrededor de la ciencia que son anteriores, el problema de demarcación planteado por Popper puede ser un gran ejemplo de ello. Ahora, ¿quién es Popper? Me estoy refiriendo a Carl Raimund Popper. Nació en Viena el 28 de julio de 1902 y murió en Londres el 17 de septiembre de 1994. Fue un filósofo y profesor nacido en Austria y más tarde se convertiría en ciudadano británico. Él se basó más que todo en exponer su visión sobre la filosofía de la ciencia. Escribió una obra que ahora es clásica, La lógica de la investigación científica, cuya primera edición se publicó en alemán. En ella, el filósofo aborda el problema de los límites de la ciencia y la metafísica y propone un llamado de criterio de demarcación. Esta, de cierta forma, le permitiría evaluar la teoría y así distinguir las proposiciones científicas de aquellas que no lo son. Sencillamente, él consideraba ciencia o verdad aquello que no podía ser refutado. Es importante señalar que el criterio de demarcación no decide qué tan veraz o falso es una afirmación, sino que le da la oportunidad a tal afirmación de ser estudiada y discutida dentro de la ciencia, o por el contrario, situarlo en un campo más especulativo de la metafísica. Para Popper, una proposición es científica si puede ser refutable, es decir, susceptible de que en algún momento se puedan plantear ensayos o pruebas para refutarlas, independientemente de que puedan ser problemáticas, airosas o no de dichos ensayos. De cierta forma, era como este filósofo creía de que el psicoanálisis, por ejemplo, o el marxismo no podían ser calificados como ciencia, ya que cualquier crítica se defendían con hipótesis ad hoc que impedían cualquier refutación. Algo que calificó muy bien a Popper en su largo camino de la filosofía era el falsacionismo. ¿Qué era el falsacionismo? Era sencillamente sostener que para contrastar una teoría era necesario intentar refutarla mediante un contraejemplo. ¿Por qué? Pues porque la única forma de corroborar la validez provisional de una teoría es cuando no era posible refutarla. Desde este punto de vista, ninguna teoría puede ser considerarse absoluta o definitivamente verdadera, sino aún no refutada. Así, el criterio de verificación de una teoría no será el de su veracidad, sino el de su falsabilidad. De esta forma, sería a partir de los 60 cuando la filosofía de la ciencia se constituya en una rama autónoma dentro de la filosofía, que se ha ido desarrollando después de un modo increíble, constituyéndose en uno de los nervios centrales. Ahora, la obra de los siguientes filósofos mencionados, como Kant y Lakatos, fue en ese sentido pionera y auténtico precedente de lo que después vendría. Kuhn. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando de Thomas Kuhn. Thomas Samuel Kuhn nació en Cincinnati el 18 de julio de 1922 y murió en Cambridge el 17 de junio de 1996. ¿Quién fue él? Fue un filósofo, físico, filósofo de la ciencia e historiador estadounidense, conocido porque contribuyó al cambio de la orientación de la filosofía y la sociología científica en la década de 1960. A pesar de no tener estudios en filosofía, Thomas Kuhn es uno de los filósofos de la ciencia más importantes del siglo XX. Introdujo el concepto de la influencia de factores sociológicos y psicológicos a este desarrollo de la ciencia y del paradigma que habíamos estado hablando. Las ideas de Kuhn se pueden resumir por medio de simples puntos.
Por ejemplo, él decía, si se considera a la historia como algo más que un depósito de anécdotas o cronología, puede producir una transformación decisiva de la imagen que tenemos actualmente de la ciencia. La historia es más que un anecdotario. Verlo de esa forma es un error de juicio, dando a considerar así que algo que podía ser llamado historia podía ser algo que puede impactar profundamente en cómo estábamos viendo la ciencia. También dijo estas palabras: de acuerdo a la historia normal, la historia es una acumulación de hechos. Las teorías descartadas no dejan de ser científicas por más disparatadas que parezcan en la actualidad. En su tiempo y con el conocimiento y opiniones de su tiempo, son sumamente lógicas. O tal vez la ciencia, o mejor dicho su historia, no es una acumulación de conocimientos a través del tiempo, sino cambios de paradigmas en el mismo. Y así podemos describir a muchas de los aportes que pudo hacer este gran filósofo a lo que es este camino sobre lo que es la filosofía de la ciencia. Sencillamente las respuestas que Kuhn da a las cuestiones iniciales, todo lo que esta obra que él produjo llamada la estructura de las revoluciones científicas, supusieron un gran cambio en el debate filosófico del momento. Todo lo que era en sí el establecimiento de un paradigma, la ciencia normal, lo que era la crisis, la revolución científica, el establecimiento de un nuevo paradigma. No se comparan las opiniones de Galileo con las actuales, sino con las de sus contemporáneos, dando a entender así que la historia es realmente importante y más que todo lo que se está viviendo en el momento para poder desarrollar eso que se está viviendo en el momento sin tener que compararlos con épocas anteriores. También Thomas Kuhn dio a paradigma su significado contemporáneo cuando lo adoptó para referirse al conjunto de prácticas que definen a todo este periodo científico, lo que se debe observar y escrutar, el tipo de interrogantes que se supone que hay que formular para hallar un objetivo, como tales interrogantes deben ser estructurados. Kuhn, además de eso, se centró, como ya lo dije, rompió muchos de los prejuicios que podían tener en ese momento de la historia. Gracias a este estudio, él descubrió que la ciencia también es un producto histórico, de ahí la palabra revolución en su obra, no solamente histórico, sino también social, como lo fue el concepto de paradigma que dije anteriormente. Kuhn intenta ofrecer también una imagen de la ciencia ajustada a lo que es la historia, para resumir todo lo que comentaba anteriormente. Hay que replantarse una visión idílica de la ciencia que la identifica como un saber eterno y atemporal. Con esa imagen clásica de la ciencia, se concibe como la disciplina que atesora la verdad. Él sencillamente forma el concepto de paradigma y también da relación a trabajar dentro de un paradigma. También implica poner en práctica lo que se llama la ciencia normal, que desarrolla y articula el paradigma, y de esto surgirán problemas, fenómenos que no quedan explicados por el paradigma. Si estas dificultades se consolidan, pueden llegar a la crisis. De esta crisis se rompe radicalmente con el anterior y se produce una revolución científica, que una vez explicado el funcionamiento del proceso general de este proceso, podemos explicar uno a uno los conceptos que aparecen, como lo que es el paradigma, la ciencia normal, que es la actividad de resolver problemas, la crisis, que es la asistencia a anomalías, y la revolución, la crisis, que puede dar lugar a un cambio, a un nuevo mundo. Los científicos rivales viven en dos mundos distintos y hay factores sociales, históricos, económicos, culturales y religiosos que pueden propiciar en un individuo se mantenga en su paradigma. La elección entre paradigmas rivales puede ser elección entre modos incompatibles de vidas y ningún argumento puede ser lógico o convincente. Por lo tanto, la revolución es ejecutada por parte de una comunidad científica y no de un científico en particular.
Lácatos. Lácatos es discípulo de Kant y de Popper. A más tardar, trata de solventar los problemas del falsacionismo de Popper desde el historicismo de Kant. ¿Quién es Lácatos? Más conocido como Imre Lakatos. Él nació en Debrecen, Hungría, y murió en Londres. Fue un economista, filósofo y matemático húngaro de origen judío, que logró salvarse de la persecución de los nazis, cambiando pues su apellido. ¿Qué se basó en sus comienzos? Pues se apegó a la escuela de Karl Popper. Lakatos, en lo que él denomina falsacionismo sofisticado, formula que para poder resolver el problema de la base empírica es el escape de esa falsación que no resolvían las dos clases anteriores del falsacionismo. Lakatos recoge ciertos aspectos de Thomas Kuhn, entre ellos la importancia de la historia para la ciencia. Lakatos cuestiona a Popper, pues la historia de la ciencia muestra que los científicos no utilizan la falsación como criterio para descartar estas teorías, como Popper defendía, sino que para hacer que éstas se desarrollen y perfeccionen. Y por otra parte, se confirman los supuestos científicos que también es necesario. Según Lakatos, pues no permite mantenerlo vigentes. Para Lakatos, la falsación consiste en un doble enfrentamiento entre las teorías rivales y la experiencia. Las teorías rivales se confrontan con la experiencia. Una es aceptada y la otra es refutada. La refutación de una teoría depende del éxito total de la teoría rival. Así Lakatos plantea una nueva unidad de análisis, el Programa de Investigación Científica, o PIC. Los escritos de Imre Lakatos contienen abundantes comparaciones de propias opiniones de los autores. Él mismo destaca su deuda con Popper. Considera que la concepción esta de defender un desarrollo de ideas popperianas, una versión más evolucionada del falsacionismo. Pero en esta evolución se reconoce la influencia que ha ejercido sobre el pensamiento de Lakatos los argumentos emitidos por los filósofos que lo cuestionan. Ahora, el PIC, ¿de qué se trata? Es sencillamente que consiste en una asociación de teorías que se relacionan entre sí, de una manera partiendo de las anteriores. Estas teorías dentro del PIC comparten un núcleo firme o duro. Este núcleo está protegido por un cinturón protector, un CP, que consiste en un conjunto de hipótesis auxiliares que pueden ser modificadas, eliminadas o reemplazadas por otras con el objetivo de impedir que se pueda falsar el núcleo firme. Dentro de un PIC hay una heurística negativa y una positiva. La positiva sirve de guía e indica cómo continuar el programa, mientras que la negativa prohíbe la refutación del núcleo firme. Ahora, cuando un PIC se enfrenta a las anomalías empíricas que han podido predecir, se reemplaza por un PIC rival. En el caso de que no hay un PIC rival que conserve los elementos no refutados del PIC anterior y a la vez tenga soluciones para las nuevas anomalías, el PIC se queda en etapa regresiva hasta que se recupera. Los PIC pueden ser degenerativos. Cuando el programa no produce o no predice fenómenos nuevos, sencillamente el programa tiene éxito. En Pruebas y Refutaciones expuso que la teoría de Karl Popper, según la ciencia, se distingue en ramas de conocimiento porque las teorías pueden ser falsadas. Al establecer sus creadores unos falsadores potenciales, es sencillamente incorrecta, ya que toda teoría como la de Newton, por ejemplo, nace en un conjunto de hechos que la refutan en el mismo momento que es creada. Esto la lleva a considerar que la ciencia era incapaz de alcanzar la verdad, pero sugirió que sus programas de investigación científica, las que hablé anteriormente, cada nueva teoría era capaz de explicar más cosas que la anterior y sobre todo de predecir hechos nuevos que nadie antes ni siquiera se había planteado. Por ejemplo, el cometa Halley, que regresó exactamente el mismo año que había sido calculado utilizando la teoría de Newton. Aunque esto no le distanciaba mucho de su amigo y colaborador Paul Feyerabend, una de las obras más importantes fue su falsacionismo sofisticado. ¿En qué consiste este? El falsacionismo metodológico sofisticado
es sencillamente los programas de investigación científica. Esta supone un paso más allá del falsacionismo